Pep Guardiola es, sin duda alguna, si no el más grande exponente, uno de los grandes precursores de la era moderna del fútbol moderno, donde la posesión, la presión alta, este estilo de juego atrevido, posicional, que prefiere tener la pelota, que prefiere ser dominante y ofensivo ante el rival, a ser un equipo que se defiende y contragolpea, y que sobre todo, más grande exponente del cruyffismo, sin duda alguna lo es, pues ha salido a defender a Xavi Hernández en una muestra de lo que parece ser una opinión, pues probablemente, aunque claro, con una cierta cordialidad en lo que fue respecto a su jugador, su antiguo alumno. Pues ahora a Xavi le toca el papel de entrenador, le toca el papel de ser el máximo responsable del equipo. Y Guardiola menciona que siempre es fácil culpar al entrenador, que los jugadores tienen que dar un paso al frente. Aunado a esto, se reporta que en las últimas horas el Barcelona mantuvo una larga reunión en donde jugadores, staff, cuerpo técnico estuvieron presentes y hablaron sobre, en lo que se respecta, suponiendo que la información sea verdad, con toda sinceridad, acerca de los puntos débiles del equipo, lo que pretenden mejorar, y todo esto de cara a lo que incluso muchos pensamos que ni siquiera es la parte más difícil de la temporada, y que es uno de los puntos que nos revela esta información, que posiblemente también Xavi esté consciente de que ni siquiera ha empezado esta parte más complicada de la temporada, que suele ser por ahí de febrero o marzo, y el Barcelona ya vive una crisis bastante importante, donde se ve reflejada sobre todo en este último partido en la final de la Supercopa contra el Real Madrid. Y pues es un poco complicado entender la situación, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de que si los jugadores mantuvieron una reunión, si Guardiola está dando unas palabras casi que de apoyo moral hacia Xavi, pues yo creo que sin duda alguna entiendes primero que nada que es una crisis, y entiendes segundo que nada que en base a la situación que vive el Barcelona económicamente y la reestructuración que están tratando de lograr, creo que se sobreentiende que nadie va a llegar por esa puerta a salvarte. Nadie va a cruzar la puerta y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Creo que más que nada es entender que dentro del club existen las capacidades necesarias como para revertir la situación. Y es que los problemas son claros en el Barcelona. Tienes la ausencia del pivote defensivo, tienes un medio campo que sí, probablemente en cuanto a ofensividad, en cuanto a control de balón, en cuanto a posesión, sea brutal, increíble, fantástico, pero a la hora de defender no tienes a nadie que te pueda recuperar las pelotas que sí te recuperaba en su tiempo Busquets, porque también yo creo que hay que entender un poco en la mentalización de esto de, primero que nada son los problemas de Barcelona, y el más importante es este. Y como este es el más importante, ¿por qué? Porque el pivote desde hace mucho tiempo en el fútbol ya no se demuestra simplemente como esta figura que te defiende, sino que aparte te controla mucho el juego. Y creo que Busquets cumplía ambas fases de manera increíble, porque sí, obviamente todos conocemos que los elogios a Busquets siempre son en base a su técnica, su posicionamiento, su entendimiento del juego, su inteligencia, que juega a uno o dos toques, pero Busquets no es solamente un jugador que te proporciona eso. Busquets es un jugador que, además de darte esa solvencia en cuanto a la salida de balón, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al criterio con la pelota, era un jugador que en cuanto a la presión alta, en cuanto a la recuperación de balón, la intercepción de pases, el cortar los contragolpes, era un jugador bastante eficiente, sobre todo porque sabía defender muy bien hacia adelante. Y yo creo que el Barcelona también es cierto que posiblemente no encuentres un jugador de tal magnitud como lo era Busquets, pero puedes encontrar un pivote que sí tenga esas condiciones predominantemente defensivas para que te dé esa solidez en el medio campo. Y si la tienes, yo creo que el Barcelona sí puede ser que sea un poco menos espectacular que el Barcelona que estamos acostumbrados a ver en los últimos 10-15 años. Pero puedes encontrar ahí un Barcelona más sólido, más estable, más competitivo, que yo creo que para nada es renunciar al estilo, porque muchas veces el estilo también creo que se confunde. Creo que este es otro punto que quería tocar. El estilo muchas veces se confunde con que no necesariamente tienes que tener jugadores de una cierta característica para poder aplicarlo en todas las posiciones. Hay jugadores que evidentemente no van a compartir esa técnica individual altísima, ese entendimiento absoluto del posicionamiento. Muchas veces no, muchas veces necesitas jugadores que también sean físicos, que también corran, que presionen, que sean intensos,
¿Para qué? Para que te den ese balance. ¿Por qué? Porque un equipo se necesita balancear. Tienes capacidades de todo tipo, precisamente para que el equipo sea equilibrado, sólido y que te responda, si no perfecto, bien en la mayoría de las fases del juego. Entonces es por eso que muchas veces tenías a jugadores como Touré Yaya, Samuel Eto'o, Titi Henry, que son jugadores que no solamente viven de su técnica, de su golpeo, de su dribbling, sino que también viven de su físico, de lo que corren, de lo que se esfuerzan, de la fuerza que tienen. Y creo que se nota bastante cuando tienes un medio campo endeble y cuando tienes que cambiar a Joao Félix, porque a pesar de que posiblemente tenga las condiciones para ser un jugador más intenso, no lo es. Y lo ves muchas veces bastante decadente en cuanto a la presión alta, en cuanto a la materia defensiva, que para el Barcelona es indispensable que desde el delantero hasta el defensa se vean defendiendo a alta intensidad en el momento en el que el rival decide salir con la pelota jugada. Y creo que son una cantidad de puntos inmencionables, porque yo creo que Koundé poco a poco ha ido aceptando que si va a jugar en el Barcelona va a ser de lateral, porque no hay manera de que el equipo no se vea sólido si no es con un tercer central acompañando a Araujo y a Christensen, que al final de cuentas para mí no es tanto que sea un lateral, sino que también termina fungiendo como un tercer central, una especie de stopper. Pero bueno, al principio sabemos que había problemas con eso, porque Koundé insistía en querer jugar de central. La verdad es que como central yo veo falencias muy claras en Koundé. Veo que su estatura, veo que a pesar de que tiene velocidad, a pesar de que tiene fuerza, tampoco es que posicionalmente sea increíble y tampoco es que te ponga el esfuerzo, la entrega, la energía que tenía Puyol. Entonces yo creo que de lateral funciona no bien, muy bien, y creo que poco a poco han recapacitado en ese aspecto y Koundé pues ha entendido que si quiere ser titular y si quiere mantener una cierta regularidad en el equipo, de lateral es la posición en la que tiene que ocupar. Ahora, no solo nos quedamos con eso, sino que aparte tenemos el punto que para mí es importante, que es tener un Joao Félix y no tener un jugador que te ponga esa presión, que te ponga ese punch. Y para mí no es un error el que Joao Félix haya venido. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que entender que si Joao Félix está en el Barcelona, no es porque quiero tener a los dos Joaos, no, sino porque es una oportunidad de mercado que el Barcelona simplemente aprovechó en base a las limitaciones económicas que tiene en el momento y decide apostar por Joao Félix, que entendiendo que es un jugador que en este momento se encuentra a prueba, entendiendo que es un jugador que posiblemente sea una de sus últimas oportunidades de un equipo top de Europa, no lo aprovecha. Parece bastante apático. Hay partidos en los que juega porque existe la motivación, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, de querer demostrar de que en que ellos se equivocaron con él. O el primer partido con el Barcelona, pero después lo ves un jugador apagado, un jugador perdido, un jugador que no sabe responder más allá de que el equipo sea absolutamente dominador. Un jugador que tiene presencia cero en cuanto al esfuerzo, a la presión. Creo que eso indudablemente se nota mucho más en cuanto comparas cuando tenías a Gavi utilizando esa posición de extremo, que al final fungía como un falso extremo porque terminaba cayendo más a la posición de media punta, dándole oportunidad a Valde de que ocupara esa banda. Y creo que el Barcelona se ha desbalanceado mucho de ese aspecto. Aunque yo creo que es un equipo que no cambió demasiado con respecto al año pasado a este. Perdieron solvencia defensiva con el tema del pivote, con el tema de las indecisiones de Koundé o de Xavi con Koundé, realmente no lo sé. Y también perdieron mucha presencia en cuanto a la presión alta, perdiendo a Gavi, utilizando a Joao Félix. Y después tienes el revulsivo de Ferran, que tampoco es que sea el jugador más intenso para esa posición y que muchas veces ves que aunque tiene estas condiciones que se ve de un delantero, casi un segundo delantero, no se esfuerza como tal. A veces lo ves un poco apático, lo ves un poco perdido y después te puedes preguntar de si habla todo el día de la mentalidad de tiburón, si está todo el día casi que anunciando que se viene la mejor época de Ferran. A veces no es tanto. Yo pienso que los entrenadores no siempre se van a ir como el aficionado por medio a valorar un delantero simplemente por la cantidad de goles y asistencias que marque, sino por la cantidad de esfuerzo, por la cantidad de seguridad que te dé con la pelota, por la cantidad de seguridad que te dé que físicamente va a estar a tono, va a presionar, no va a dejar de morder al rival, no va a dejar jugar al rival de manera continua, de manera sencilla. Y creo que Ferran en este sentido ha decepcionado, ha fallado mucho, porque yo creo que si con el fútbol no te alcanza, que no queda de ver tu energía, tu entrega, tu intensidad.
Y ahí verdaderamente creo que hay un problema en el Barcelona. Creo que se ha perdido mucho esta intensidad, se ha perdido esta presencia del pivote. Ha habido una indecisión importante en cuanto a Koundé. Es cierto que la pérdida de Gavi pierde también la presión alta. También es cierto lo de Dembélé, que posiblemente ese desequilibrio, ese desborde que te daba Dembélé no te lo da Rafinha, y posiblemente ahí también exista una clara deficiencia en cuanto al jugador que tienes en el extremo, que te genere esas superioridades, ¿no? Que te traiga un segundo defensor, que al eliminar a un jugador te genere espacios, te genere libertades en cuanto a los jugadores que le acompañan. Posiblemente Dembélé tampoco ha sido el mejor en cuanto a la toma de decisiones, pero simplemente tener ese jugador explosivo, ese jugador caótico en el campo, te abría muchas más ventanas para poder desarmar un partido, para poder encontrarle la vuelta a la defensa. Y creo que en este periodo, sobre todo enero, febrero, marzo, va a ser importantísimo para decidir si Xavi puede con este paquete, si verdaderamente tiene la capacidad de afrontar una temporada tan complicada como esta con el Barcelona. Y considero que sí, considero que realmente no existe una mejor opción que la que tenemos ahora mismo. Creo que aunque hay otros entrenadores que también son buenas cartas, son una buena opción para el Barcelona, creo que el tiempo de adaptación, creo que el estilo, la forma, creo que va a depender mucho también acerca del tiempo que se le dé a ese entrenador, porque yo creo que para el siguiente entrenador que venga va a existir esta presión, esta tensión, y claro que también va a necesitar un poco de paciencia, un poco de tolerancia por parte de la afición, de que los resultados a lo mejor de un inicio no acompañen, pero sobre todo va a necesitar una mejora sustancial del plantel, cosa que no ha tenido Xavi, y cosa que me parece importante para recalcar, porque muchas veces los proyectos a veces funcionan mejor, a veces funcionan peor, porque también no todo es culpa de los jugadores o del entrenador, sino que aparte la calidad de la plantilla que tienes te da para lo que te da. Y si bien es cierto que esta plantilla perfectamente podría estar compitiendo por la Liga, la Copa, la Champions yo considero que no, pero perfectamente pueden estar peleando en cuanto a los títulos de España y dando una mejor imagen. Creo que también es cierto que puede pasar que la forma en la que ellos tengan de pelearse de una forma un poco más arcaica y que posiblemente ya no sea tan fiel al estilo del Barça. Y al final yo creo que también el Barcelona tiene que entender, o bueno, los jugadores o quien sea que esté a cargo de esta decisión en cuanto a la idea, al estilo, que posiblemente también sea Xavi. Yo creo que por eso es que juega tan adelantado, por eso jugó tan adelantado el día de la Supercopa contra el Real Madrid, porque yo creo que vale más que los jugadores sean experimentados al momento de jugar con el estilo, en momentos de alta tensión, a que tiendan a jugar al contragolpe, a la defensiva, como jugaron en la ida de la semifinal de Copa del año pasado. Porque si no, al final de cuentas, en cualquier momento de tensión, los jugadores van a tender a hacer esto, a defender, a tratar de contragolpear. Y a veces no tienes el plan, a veces puedes estar creando una distorsión en cuanto a lo que el entrenador pretende y lo que termina haciendo en el campo. Y muchas veces esto puede traer una disonancia en cuanto a lo que se pretende, a lo que se hace y a lo que puede resultar. Y si de por sí ya es un caos, imagínate un caos táctico, estratégico, etcétera. Creo que al final de cuentas lo que le ha dado éxito al Barcelona es mantener este estilo de juego en los momentos de máxima tensión. Y creo que apostando por ello vas a tener derrotas como estas, pero si al final de cuentas los jugadores maduran, experimentan y terminan por volverse más conscientes y empiezan a ganar un poco más en estos momentos, creo que ahí será donde el equipo dé un paso al frente y termine por ser un equipo altamente competitivo. Pero es cierto que yo creo que hoy en día la calidad de futbolistas no acompaña al Barcelona. Bueno, esta ha sido mi opinión acerca de la situación actual del Barcelona. Espero que me dejes la tuya en los comentarios. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien. Adiós.